estamos en la entrevista con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y vocero de COVID de la UNAM. ¿Cómo está, doctor Baruch? Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Guille. Gracias al auditorio, a tu audiencia. Yo estoy muy bien, estoy aquí ahorita en casa, pero también hemos estado muy apurados, ¿no? Por esto del COVID nos trae vueltos locos Claro. a todos los médicos, al personal sanitario y a todos en general. Tenemos mil cosas que platicar, pero vamos a empezar con ese logro que llevaron a cabo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 1, para implementar un laboratorio. Si nos puede hablar de eso, si nos quiere hacer rápido una semblanza de lo que es la Clínica del Viajero, que está desde el año 2000 y desde el año pasado empezaron a atender las pruebas de antígenos y la PCR, pero bueno, eso que ahorita ya tienen un laboratorio por las necesidades de algunos países, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, lo que les puedo decir es que la Clínica del Viajero de la UNAM es una unidad que se instaló en el aeropuerto gracias a la colaboración y a la apertura de las autoridades aeroportuarias, pues desde agosto del 2011 que se inauguró y hasta la fecha prácticamente ya vamos a cumplir una década de estar ahí colaborando con las aerolíneas, con todo el sector del turismo, de los viajes internacionales. Y bueno, ante la necesidad, gran necesidad que tenía nuestro país en abril del 2020, que si recordamos o hacemos un flashback, pues estábamos ya llegando a un número de contagios muy importante en la Ciudad de México y en nuestro país era pues prácticamente alcanzar el clímax de la primera oleada, pico, curva, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento la estrategia del gobierno no permitía hacer tantas pruebas, ¿no? Tampoco la solvencia económica de nuestro país. Y pues nosotros como universidad y como clínica, pues nos vimos en la necesidad de proponer una alternativa para aquellos viajeros internacionales, pero que también que ayudara al público en general a contar con más posibilidades de diagnóstico. Entonces, reconvertimos la Clínica del Viajero de la UNAM en un centro de diagnóstico COVID en aquellas fechas. Hicimos un piloto en el aeropuerto, las autoridades aeroportuarias así nos los permitieron. Lamentablemente, las autoridades sanitarias, Sanidad Internacional, la Ciudad de México y el gobierno federal, pues a las 3 semanas de estar operando nos solicitaron que trasladáramos este centro de toma de muestras afuera, o sea, fuera de la terminal aérea, porque pues sí estaban acudiendo muchos pacientes con signos y síntomas. Entonces, para evitar esta revoltura entre las personas con signos y síntomas y los viajeros asintomáticos, lo ubicamos en el Instituto Conde de Valenciana, que está en la región central de nuestra Ciudad de México, por ahí por la zona de hospitales del Centro Médico Nacional, el Hospital General de México, y más adelante está el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Pero entonces esto nos permitió montar una plataforma que sirviera para viajeros internacionales y para poder emitir certificados internacionales de pruebas, ¿no? Para comprobantes de diagnóstico y con algunas medidas de seguridad que ya estaban en ese entonces solicitando. Por ejemplo, incorporamos un QR, un código QR, porque muchas autoridades desconfían de los resultados de los mexicanos. Entonces implementamos un QR que si lo lee cualquier autoridad se dirige a un sitio de la UNAM.mx en donde corrobora los datos y el resultado. Implementamos una firma digital, un sello de seguridad. Entonces, este tipo de herramientas. Ah, bueno, y aparte algo muy importante que yo creo que deberían de saber todos nuestros viajeros es que si dan positivo, independientemente si sean viajeros o no, todas las personas que dan positivo a la PCR entonces, en ese entonces eran PCRs, siguen siendo, pero en ese entonces eran nada más PCRs, pues los incorporamos un protocolo de seguimiento en donde médicos capacitados diariamente están contactando al viajero o a la persona positiva para evaluar sus signos y sus síntomas. Y entonces detectar a aquellos que pues llegaran a presentar complicaciones o alguna necesidad también, no nada más el COVID afecta a las vías respiratorias, también afecta a la salud mental, muchos se deprimen y entonces necesitan este tipo de atención, de apoyo a la contención psicológica
Y pues para eso estamos nosotros como clínica, para ofrecer un servicio integral y no nada más limitarnos a un laboratorio. Ahora, ya en la segunda semana de enero, propusimos a las autoridades federales y locales de la Secretaría de Salud instalar un módulo masivo de toma de muestras en algunas áreas del aeropuerto que habíamos detectado como factibles. Lamentablemente nos dijeron que no podía ser dentro del aeropuerto, de la zona federal. Entonces la universidad buscó una alternativa adyacente. Entonces, de tal manera que el 26 de enero estuvimos en condiciones para poder inaugurar el centro de toma de muestras a las 4 de la mañana para los primeros vuelos de las aerolíneas que viajaban a Estados Unidos con la finalidad de que cumplieran los requisitos sanitarios de las pruebas de antígeno, ¿no? Las pruebas rápidas de antígeno. Este módulo se encuentra adyacente, no está dentro de un hotel, está en un lugar, antes estaba ahí el restaurante Angus. Okay. Bueno, ahora está un centro de toma de muestras, así hemos cambiado, ¿no? Y bueno, ahí damos atención a todos los viajeros y estamos en espera. Bueno, ya finalmente se les ocurrió que era buena idea poner laboratorios en las banquetas, ¿no? De las terminales aéreas, y pues ya estamos aplicando para poder nosotros instalar nuestro laboratorio de la UNAM, el laboratorio de la UNAM, que pues nada tiene que ver con un laboratorio de una iniciativa privada. Claro, eso le iba a preguntar porque, bueno, usted lo dijo ahorita, emiten un certificado internacional para avalar esas pruebas para los viajeros. ¿Qué diferencia tiene con los demás laboratorios? Y ahorita, bueno, ya no es solamente el de ustedes, ya son 3 laboratorios más que supuestamente están avalados por la COFEPRIS. Ahí que nos puede hablar un poquito de eso y qué diferencia tiene entre el laboratorio de la UNAM y los otros laboratorios que han entrado. Bueno, para empezar, el laboratorio de la UNAM está inmerso en la clínica del viajero de la UNAM. Entonces, tenemos toda la experiencia y capacidad para emitir con médicos certificados y avalados por autoridades internacionales cualquier tipo de certificado. Tenemos amplia experiencia y pues nos avala una gran institución, ¿no? Somos la UNAM. En segundo lugar, la ventaja de ser la clínica es que pues, los casos positivos se les da seguimiento puntual durante los siguientes 14 días y al término de su periodo de aislamiento, bueno, entonces ya se emite un certificado de que estuvieron cumpliendo con el aislamiento y resultaron una prueba positiva. Ahora, la otra gran ventaja son los sellos de seguridad y el código QR que se le proporciona al viajero para que pueda consultar cualquier autoridad en cualquier parte del mundo sus resultados a través de una plataforma institucional como es la de la UNAM. Entonces, pues eso también le da un gran reconocimiento y aval. Y bueno, obviamente sabemos que lamentablemente algunos instancias médicas pues están emitiendo certificados apócrifos. Hubo un escándalo, ¿no? Hace unas semanas de esto. Bueno, pues obviamente al ser la universidad nosotros nos conducimos con protocolos de bioseguridad y biocustodia y procesos normativos que garantizan que todo se hace con insumos de la mejor calidad posible, no importando el precio o la rentabilidad, siempre y cuando el proyecto sea autosustentable. También otra ventaja es que con estos recursos que se generen, pues vamos a estar apoyando a la comunidad universitaria, a la generación de nuevas, de pruebas para otras comunidades, como pueden ser los médicos, el personal sanitario que las requiera así en los institutos. La universidad tiene laboratorios en todos los institutos que pueden ser financiados a través de estos ingresos extraordinarios. Ok. ¿Y le están apostando a abrir un laboratorio más en la Terminal 2, en donde ustedes están, de hecho? Sí, estamos... La idea siempre ha sido esa, la idea siempre ha sido de contar con un centro de toma de muestras en la clínica del viajero de la UNAM. Lamentablemente, pues, bueno, afortunadamente ya cambiaron de opinión todas las autoridades y ya nos dieron la razón. Estamos esperando a que seamos los próximos en la fila en ser autorizados para instalarnos. Y la idea es que nos den autorización de instalar un módulo ahí cercano como los demás, ahí frente al check-in, si nos dejan ahí nos ponemos. Y obviamente antes de la entrada, ¿no? Si no nos regañen.
Y también el módulo adyacente de la Terminal 1 lo vamos a trasladar. Ya el director del aeropuerto nos dijo que ya nos van a habilitar un área adyacente a alguna puerta de entrada de las de la Terminal 1, pues para que no estemos ahí pues todos arrumbados, sino que estemos Exacto. justamente en la terminal aérea. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Tienen más o menos la cantidad en promedio que llegan los viajeros? ¿Qué porcentaje sí sale positivo? ¿Y cuál es el método para que puedan accesar a una prueba, ya sea PCR o de antígenos? Bueno, mira, aquí yo creo que lo más importante es que los viajeros distingan que hay dos tipos de recomendaciones sanitarias. Una es la recomendación médica y otra es cumplir con un requerimiento sanitario para viajar. Obviamente la recomendación médica siempre va a ir por encima de cualquier requerimiento. Y esto es muy importante porque en este momento ya están entrando al juego dos tipos de pruebas, la PCR y la prueba rápida de detección de antígeno. Ambas se toman con hisopados, o sea, se introduce un hisopo, se toma la muestra preferentemente en la cavidad nasal y si no se puede, bueno, en la cavidad de la garganta y otra vez te vuelven a introducir el hisopo, tal vez en la otra nariz, en la otra orificio nasal y otra vez te vuelven, o sea, son dos hisopados por prueba. Entonces, esos hisopados, después, si es una prueba rápida, entonces se diluyen en una sustancia química y después se vacían en un cassette tipo embarazo, en donde esperamos 15 minutos para que reaccione. La PCR, a diferencia de la rápida, se meten los hisopos en un medio de conservación y refrigeración y con la red de frío se envían a un laboratorio a ser procesadas con una técnica especial que nos lleva alrededor de 24 horas emitir un resultado. La PCR es muy precisa para detectar personas sin síntomas. Okay. Prácticamente tiene un grado de precisión del 99%, casi 98%. Es muy precisa, casi va a haber un poco margen de error. Aquí es donde entra la recomendación médica y se diferencia del requerimiento sanitario. Estados Unidos y otros países ya han dicho que que las PCR pueden ser sustituidas por rápidas de antígeno, ¿no? O sea, una u otra. Uh-huh. Ahora, aquí entra el detalle. Si nosotros como pacientes o como personas que estuvimos expuestas decidimos, en lugar de hacernos una PCR, una de antígenos rápida, hay que tener mucho cuidado, porque aproximadamente la rápida de antígeno tiene la capacidad de detectar a 7 de cada 10 personas verdaderamente positivas. Entonces nos deja un margen de error de 3, de que no detecta a 3 de cada 10. Entonces es muy delicado, porque entonces tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de interpretar nuestro resultado y de evaluar nuestro riesgo de poder contagiar aún con una prueba negativa, Uh-huh. si estamos asintomáticos. Si tenemos signos y síntomas y nos hacemos una prueba rápida en algún kiosco de la Ciudad de México, bueno, entonces nuestra probabilidad de ser detectados como verdaderos positivos aumenta, porque los signos y los síntomas significan que tenemos una gran cantidad de virus de carga viral que va a ser probablemente detectada, a diferencia de alguien que no tiene síntomas. Bueno, entonces, ¿cuál es la proporción de viajeros que se están detectando a nivel mundial con estas iniciativas de hacer pruebas horas antes de abordar? Más o menos estamos detectando entre 1 y 3 viajeros por cada 100 que se hace la prueba, asintomáticos. Esa es la estadística mundial. Todavía faltan algunas semanas para poder dar resultados de México, sobre todo de la terminal. O sea, si nosotros los damos, todavía nos faltan algunas semanas para poder dar una estadística más exacta y no nada más de algunos días, porque pues no tiene más de 4 o 5 días que empezamos a operar. Pero más o menos ahí vamos con la estadística, es muy similar. Entonces, ¿qué beneficios tiene de hacerse las pruebas de rápidas de antígeno a los viajeros? Entre más cercano al abordaje se hagan la prueba, Uh-huh. pues vamos a poder detectar una mayor cantidad de viajeros que tengan una gran probabilidad de contagiar a otros.
entre más tarde se hagan o con mayor tiempo de anticipación se hagan al abordaje, pues menos probabilidad, porque entonces los que estuvieron negativos 1 o 2 días antes pueden ser positivos unas horas antes de abordar. Y esto tiene que ver con el periodo de incubación y la evolución natural de cualquier enfermedad, ¿no? Que no es así de rápida. Es coronavirus, COVID-19, tiende a ser un poco lenta. Entonces, la evolución. Entonces, por eso es positivo que se estén implementando estas estrategias de máximo 4 horas para una prueba de antígeno, porque nos da esa capacidad de diferenciar, por lo menos que durante el vuelo no vayan las personas más contagiosas. Claro. Y usted como especialista, bueno, ¿qué nos podría decir? Porque al final están poniendo a la par una PCR que es más exacta que una prueba de antígenos y sabemos, bueno, que muchas veces falla. Entonces, ¿eso no sería un riesgo? Y usted como especialista, ¿qué nos podría decir? ¿Qué le podría decir a esos turistas, a esos viajeros incansables? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, con respecto a si es un riesgo o no, yo creo que no. Yo creo que entre más pruebas hagamos, mejor. Obviamente detectamos mayor cantidad de casos. No importa el tipo de prueba, pues si lo hacemos con fines de evaluar a una población que va a estar próxima a abordar, como parte de un requerimiento, porque pues recordemos que México no impone ninguno, y está bien, pues va de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, si ya vamos a tenerlas que hacer, ¿no? Por requerimiento, pues está bien porque así vamos a poder detectar pues 1 a 3 de cada 100 que pudieran llegar a ser contagiantes durante el vuelo, ¿no? O a la llegada. Entonces, pues entre más personas se detecten, mejor para todos, ¿no? Porque así se aíslan, toman precauciones y dejan de contagiar a los demás. En este sentido, si pagan, ¿no? Por hacerse la prueba, pues todavía disminuye la carga del Estado, del gobierno, que tiene sobre este tipo de viajeros, que pues no es una medida que hayan impuesto las autoridades de México, sino otras. Entonces, eso también ayuda a liberar la carga pues, tanto sanitaria como de recursos que se tienen que desviar pues a personas que probablemente no lo requieran de manera específica, ¿no? Porque no están complicándose ni porque están en poblaciones vulnerables. ¿Qué les pudiera yo decir a los viajeros? Bueno, recordemos que el mensaje en estos momentos y prácticamente durante la última mitad del año pasado, 2020, el mensaje ha sido muy claro para los viajeros y creo que ahí sí no deben de fallar. El mensaje es hacer viajes de tipo esencial. Evitar los viajes de tipo no esencial, sobre todo cuando hay una crisis sanitaria de estas dimensiones en donde están repuntando o estamos en un periodo de una transmisión máxima en muchas partes del hemisferio norte. Entonces, mientras la transmisión sea muy elevada, si nosotros nos desplazamos por otro motivo que no sea esencial, vamos a aumentar nuestras probabilidades de afectar nuestra salud, de arriesgar nuestra salud y de arriesgar la salud de los demás. Y de los demás me refiero a pues, nuestra familia, nuestros amigos o de nuestros mismos connacionales que nos están ofreciendo los servicios del turismo. Y tenemos que pensar de manera responsable. Acuérdense que este término de turista responsable se está acuñando en este momento. Es un término nuevo que está llegando para quedarse y si nosotros vemos la industria, mucho de la industria de los viajes no representa una gran derrama hasta el momento ni compromiso para fortalecer los sistemas sanitarios en los lugares de recepción del turismo. Entonces, yo creo que también aquí nosotros como turistas debemos de presionar a esta industria que está convaleciente, pero que necesita ser socialmente más responsable con su entorno. En este sentido, pues preferir aquellas o solicitar proactivamente que, pues, cómo le están haciendo para apoyar a la sanidad y a la salud de las comunidades que están recibiendo al turismo. Eso creo que va a ser una buena iniciativa que debemos de empujar todos al mismo tiempo, porque si no, pues nos va a pasar desapercibida la epidemia y no vamos a poder
avanzar como sociedad a algo más equitativo. Ya saben ustedes, el turismo es un motor de equidad social, pero falta la equidad en salud, la justicia en salud. Entonces, creo que estamos en un buen momento para fijarnos en esos pequeños detalles que tienen en los proveedores del turismo para preferir, si es que vamos a hacer un viaje tipo esencial que no podemos posponer, este tipo de ofertas turísticas que apoyan socialmente a su comunidad. Claro. Y algunos países, además de esas pruebas, le están apostando por una cuarentena. ¿Eso vendría a ser un complemento? ¿Usted qué opina sobre las cuarentenas? Ya, mira, aquí lo que debemos de identificar como viajeros y como sector del turismo para interpretar las diferentes pues restricciones es referirnos a lo que la IATA publicó prácticamente desde octubre, si no mal recuerdo, o agosto del año pasado, en donde se diferenciaban ya tres tipos de burbujas de viaje. Las burbujas de viaje se diferencian dependiendo de las estrictas medidas sanitarias que se implementen, de tal manera que la burbuja de viaje más estricta, aparte de las pruebas de PCR, va a solicitar una cuarentena de 14 días. Uh-huh. Una burbuja intermedia, ni estricta ni muy flexible, va a solicitar las pruebas de PCR, pero la de la llegada, o sea, antes y después de viajar, pero la de la llegada nos puede servir para exentarnos la mitad de la cuarentena o un periodo de la cuarentena. De tal manera que se están usando periodos de 3 días de cuarentena a la llegada, más una PCR, o 7 días a la llegada más una PCR, y si salimos negativos, bueno, entonces ya no cumplimos los 14 o 10 días que se están implementando. Y la burbuja de viaje más, pues, digamos que flexible, es aquella que solamente pide pruebas rápidas, por ejemplo, que son accesibles y que las puede pedir una. Puede pedir una o una seriada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Te haces una y 3 días después te haces otra, porque eso aumenta la probabilidad de detectar a alguien que salió negativo, pero que está evolucionando su enfermedad, y al tercer día detectarlo, ¿ok? Entonces, aquí es como nosotros debemos de, como industria del turismo, manejarnos, ¿no? Y diferenciar estos tipos de países y de restricciones. Porque obviamente las más rígidas, los más radicales van a afectar de manera importante al turismo y a la movilidad. E incluso pueden poner en situación de una crisis humanitaria a los países. Las cuarentenas, si me preguntas específicamente de las cuarentenas, pues definitivamente son muy dañinas. Y por eso precisamente se creó el Reglamento Sanitario Internacional en el 2005, la última revisión que se hizo, precisamente para evitar caer en estos excesos de los tiempos de la peste negra, o sea, entonces de la peste negra, en donde tenías que hacer cuarentena y entonces se veían afectados muchas ciudades. Entonces, por eso se hizo un reglamento sanitario, se convocó a través de la Organización Mundial de la Salud para evitar este tipo de medidas. Lamentablemente, pues cada país es soberano y pues dentro de su soberanía, pues decide implementar este tipo de cuarentenas. Yo lo que les podría decir entonces es que las cuarentenas no son la opción, es muy dañino para todos. Sí, vamos a estar viendo que se van a estar implementando en algunos países, incluso en Estados Unidos se habla de que pudiera haber cuarentenas de 7 días en las siguientes semanas. Ahorita nada más se exigen las pruebas, ¿no? Las pruebas de antígeno, las de PCR, pero ya se está evaluando la posibilidad de implementarlas. Hay cuarentenas en el estado de Nueva York que se tienen que cumplir 3 días y luego hacerte otra prueba, y si sale positiva, bueno, te quedas en cuarentena, pero si sale en aislamiento, y si sale negativa, bueno, ya sales de la cuarentena. Es un virus nuevo, cada una de las naciones actúa diferente dependiendo de su capacidad. Definitivamente México no puede implementar este tipo de medidas, ni otras, porque debemos de pensar que México es una economía en vías de desarrollo, no tiene muchos recursos para hacer frente a imposiciones o a restricciones sanitarias. Entonces, pues va a priorizar otras áreas de la salud con mayor urgencia que restricciones de viaje. Por eso es muy difícil que México imponga algo en cuanto a restricciones de viaje.
Doctor, pero ¿sería necesaria una prueba para venir a México debido a los casos? No, miren, las pruebas y las cuarentenas ya han sido evaluadas en varios modelos matemáticos para el SARS-CoV-2 y lo único que se ha visto es que retrasan 3 a 4 semanas el ingreso de nuevas variantes o el ingreso de nuevos casos. Y de hecho se ha visto que los viajeros internacionales, cuando ya está una epidemia instalada en un país, no representan una proporción de casos muy grande, más allá del 10%, que es muy poco para un sistema de salud. Entonces no representa realmente una amenaza para el sistema de salud mismo de cada país. Entonces, pues esto, por eso es que no se recomiendan ni las cuarentenas ni los requerimientos sanitarios. Más bien se recomienda que se implemente dentro del país y del sistema de salud, pues como la OMS lo ha dicho, pues un sistema de rastreo eficaz, ¿no? De tal manera que podamos detectar tanto a los asintomáticos como a los sintomáticos y especialmente a las poblaciones más vulnerables que pueden desarrollar complicaciones. Algunas personas dicen que México podría estar en desventaja porque en unos países ya empezó la vacunación. Por ejemplo, en Estados Unidos se está vacunando desde 1.000.000, 1.300.000 por día, y México pues estamos muy atrasados. Nuestro esquema de vacunación podría terminar hasta el próximo año si bien nos va. ¿Usted qué opina? ¿Estaríamos en desventaja? Y también si nos puede dar una radiografía de las vacunas que están llegando a México que están para aplicarse, porque mucha gente pues está confusa y tiene miedo. Sí, mira, cuando estamos hablando de políticas de salud global, que yo soy experto en eso, y estamos hablando de estrategias de vacunación, dado la diplomacia en salud y las estrategias para llegarnos de estos insumos muy valiosos y muy escasos como son las vacunas, tenemos que poner a México dentro del contexto mundial. Y pues México no está en una buena posición definitivamente. Si bien es una economía importante a nivel mundial, pues no es de las primeras 10 definitivamente. Entonces sus ingresos son limitados con respecto a cuando lo comparamos con Reino Unido, con China, con Estados Unidos. Entonces como mexicanos debemos de entender pues que México no puede pagar tanto como otros países para ser de los primeros en recibir vacunas. Lamentablemente, estamos viendo el fenómeno del nacionalismo de las vacunas, pero también de que el quien mejor paga es el que va a tener las primeras, por lo menos. Y, por ejemplo, para poner un ejemplo real, el 70% de las dosis que se han producido hasta ahora y que se han distribuido y que se han aplicado, solo se han aplicado en 3 países, que son el Reino Unido, Estados Unidos y China. En orden de cantidad de dosis está primero Estados Unidos, luego el Reino Unido y luego China. Ese es el 70%, o sea, 7 cada 10 vacunas que se han aplicado en el mundo se han aplicado en esos 3 países. ¿Por qué? Bueno, les puedo decir que Estados Unidos ha pagado incluso 9 veces el valor de una vacuna, de una dosis, para poder ser el primero en tenerla. México no puede pagar eso. Eso lo debemos entender muy claramente. México no puede pagar muchas veces el valor de una vacuna porque si no se quedaría sin recursos para comprar todas las dosis que necesita para vacunar a su población. Lo que sí puede México hacer, y lo ha hecho y lo hemos visto, que lo han cantado con bombo y platillo, es utilizar toda la estructura de la diplomacia mexicana, o sea, los consulados y las embajadas, como gestores políticos para acceder a acuerdos bilaterales entre las farmacéuticas y nuestro país. Y eso es lo que hemos visto y eso es lo que se ha visto reflejado en por qué México también ha estado recibiendo algunas vacunas de manera prioritaria que otros países como nosotros que están en vías de desarrollo. Exacto. Entonces, si bien México sí está comenzando a recibir algunas, van a ser muy pocas. Eso es una. Y la otra, conforme avancen los meses, vamos a comenzar a ver cómo empiezan a fluir otro tipo de vacunas que nos ayuden a complementar a aquellas que no nos están garantizando las farmacéuticas como Pfizer, como Moderna,
porque pues ellas se vendieron al mejor postor, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la realidad y así la tenemos de apreciar. Entonces, la Estrategia Nacional de Vacunación, como otras, va a privilegiar primero a disminuir la mortalidad en ciertos grupos, ¿no? Dependiendo de las prioridades que vea nuestro gobierno, ¿no? Porque al final es quien nos representa, nos guste o no. Entonces, si la prioridad que el gobierno ve a través del consejo asesor, pero pues es nada más un consejo asesor, al final el quien toma la decisión es el gobierno en turno. Si el gobierno ve la prioridad del personal médico, bueno, entonces esos serán los primeros. Si él dice, bueno, si ven que serán primero los de primera línea, está bien, yo creo que eso está bien, nadie lo discute. Y si dice, bueno, que los otros médicos esperan con el resto de la población, como es mi caso y el de otros médicos, pues ya nos tendremos que esperar, ¿no? Nos tendremos que estar cuidando. De por sí ni hay, ¿no? Para nuestros compañeros que están en primera línea, ya les están retrasando la segunda dosis, cosa que no es recomendable, pero bueno, ni modo, estamos en crisis y se puede retrasar hasta 42 días, las que han recibido nuestros compañeros en primera línea, y pues así tendrán que esperarse. Entonces, va a ser un proceso largo, nos va a llevar 1 año y medio en alcanzar a vacunar por lo menos al 75% de la población. Ustedes como nosotros tenemos que estar conscientes que la primera mitad de este 2021 solamente van a alcanzar las dosis para vacunar al personal médico de primera línea y algunos grupos vulnerables como los adultos mayores de 65 años. No va a haber para más, no van a alcanzar más. Y si alcanzara, doctor, ¿nos podría hablar de esos mitos y realidades de estas vacunas? Porque muchas veces, bueno, la gente dice que no se vacuna por miedo a las reacciones y demás. ¿Qué nos puede Bueno, decir de esas vacunas que están llegando a México ya? Bueno, miren, tenemos dos tipos de vacunas que ya están llegando a México. Las primeras, que son las primeras que se autorizaron, son de RNA, que es la de Pfizer, y la de Moderna, pero Moderna no llegó aquí, no va a llegar. Entonces, porque las está acaparando Estados Unidos, que las financió. Entonces, Pfizer, que es de RNA, es una vacuna con una muy baja probabilidad de generar efectos adversos a nuestro sistema, como las demás. ¿Por qué? Porque está hecha de RNA mensajero. Es como decir que está hecha del código que necesita nuestra célula para producir una proteína. Ya no necesita más procesamiento. Ya está disponible el código para que nada más al momento de introducirse a la célula sea leída, si nos acordamos de nuestras clases de primaria, por el ribosoma y produzca la proteína y se exprese en su pared celular. Y entonces las células digan, las de nuestro sistema inmune digan, esta no es de nuestro organismo. Entonces hay que generar anticuerpos y es así como produce la respuesta. ¿Qué pasa con esta vacuna que nos ha tenido a todos así como de, estas reacciones alérgicas? Pues que precisamente el RNA, si lo inyectamos solo, se degrada muy rápido en nuestro cuerpo. Básicamente no dura más que segundos. Para que dure, necesitamos envolverlo en una cápsula similar a la pared de nuestras células, que no genera nada de reacción. Pero a esta cápsula, para que no se deshaga, o sea, no explote ni se deshaga hacia el interior, necesitamos aplicarle una sustancia que se llama PEG, polietilenglicol, que tienen otras, que usamos para otros medicamentos. Para que se ubiquen, los medicamentos que tienen PEG también son los medios de contraste, por ejemplo. Y si se fijan, muchas personas pueden llegar a ser alérgicas a los medios de contraste y por eso los médicos siempre preguntamos si es alérgico cuando les inyectamos los medios de contraste y estamos al pendiente de ellos. Entonces, por eso, porque tiene PEG, es porque han aumentado este tipo de alergias graves. Pero eso nada más no nos debe de preocupar, solamente si vamos a recibir una vacuna de RNA y hemos tenido alguna alergia grave, o sea, que implique que necesitamos un procedimiento para recuperarnos, un procedimiento médico, pues hay que decirlo y a lo mejor nos dicen, no, pues tú te vas a tener que esperar a que llegue la otra vacuna que no tenga PEG, ¿no? Pero en general ese es el único contraindicación. Realmente son vacunas que no tienen capacidad de generar otro efecto adverso grave, más que los esperados. Obviamente todas van a generar fiebre, todas van a generar dolor muscular, articular, como si nos sintiéramos enfermos. ¿Por qué? Pues precisamente porque esa es la respuesta que estamos buscando que nuestro cuerpo haga o como reaccione para generar inmunidad, ¿no? Entonces,
va a haber alguna proporción que nos genere este tipo de respuesta que es normal, es la esperada. De hecho, es bueno, porque entonces quiere decir que nuestro cuerpo está reaccionando ante algo que es extraño. Entonces, ¿qué otras vacunas van a llegar? Bueno, están Sputnik V, ¿no? Que es la rusa, está CanSino, que es la china, y está la de Oxford y AstraZeneca, que también va a llegar, pero un poco más tarde. Entonces, de estas, las tres son de vectores. ¿Esto qué quiere decir? Estas ya las hemos usado, estas tecnologías, antes en otras vacunas. Pero, por ejemplo, las de vectores ocupan un virus, que es un virus respiratorio que a todos nos da, que es el adenovirus. Dependiendo, por ejemplo, Oxford y AstraZeneca ocupan un adenovirus de chimpancé, no de humano. Y las otras dos, Sputnik y CanSino, ocupan un adenovirus de humanos. Entonces, estos, por el simple hecho de ocupar la estructura de este adenovirus, el cuerpo, en el momento en que nos los inyectan, dice, este es un virus y hay que atacarlo. Entonces, así garantizamos la reacción inmune, que estamos esperando. Pero no tienen la capacidad de replicarse estos virus en nuestras células. ¿Por qué? Porque les quitamos esa capacidad a través de tecnología y en lugar de, y mientras les retiramos esa capacidad, lo que hicimos fue incorporarles esta proteína S en espiga del coronavirus para que nuestro cuerpo identifique al virus y al mismo tiempo identifique a la espiga y con eso pues cree anticuerpos contra la espiga del coronavirus. ¿Qué podemos esperar de estas? Pues básicamente lo mismo de las otras que con las cuales hemos convivido toda nuestra vida y que nos han aplicado desde niños. 4 de cada 10 puede tener fiebre mayor a 38 grados, 1 de cada 10 dolor de cabeza, malestar general, 1 de cada 20 diarrea, náusea, vómito. Y ya más raros serán algunos efectos adversos alérgicos, pero es 1 de cada millón. Entonces, si se fijan, pues a qué nos exponemos es a que nos inmunicemos, ¿no? Contra el coronavirus. Muy, muy rara vez nos vamos a exponer a algún evento adverso grave y yo creo que el riesgo lo vale. Entonces, por eso es que nosotros como médicos, las autoridades sanitarias como tomadores de decisiones, las autoridades regulatorias como la COFEPRIS, es que las van a estar autorizando para su uso de emergencia. Exacto. Ahora, el hecho de que sean para su uso de emergencia no quiere decir que disminuya la calidad de la vacuna, simplemente que no tenemos terminado el estudio fase 3 porque dura 1 o 2 años, entonces pues mejor aplicarlas de una vez hasta que, en lugar de 2 a 3 años. Algunos consejos empresariales y organismos están pidiendo que se vacune al sector, a la industria turística, porque pues son la fuerza para de la economía y demás. ¿Qué opinión le merece que podrían ser los primeros en ser vacunados, los empresarios turísticos? No, pues no hay. Mira, las estrategias nacionales de vacunación cumplen 2 objetivos. Una es disminuir la mortalidad en los grupos vulnerables y otra es disminuir la transmisión en la población general. Aparte de los profesionales de la salud, no se ha identificado otro grupo vulnerable por trabajo, ¿no? Que sea candidato prioritario a la vacunación. En este caso sería por la economía, por lo que representa. No representa un riesgo. Realmente los trabajadores de la salud en México son de los que más están muriendo en el mundo. Por eso es importante vacunarlos, porque si se mueren no hay nadie que nos cure o nos salve, ¿no? Entonces, por eso es que se están poniendo primero en la línea antes de los grupos más vulnerables. En segundo lugar, vienen los mayores de 65 años, porque se mueren de 3 y hasta 6 veces más que el resto de la población. Los demás nos morimos igual todos. Sí. Entonces, independientemente de la profesión. Bueno, yo soy médico, pero bueno, si no fuera médico, igual me tocaría la misma probabilidad de morirme que una persona de la construcción, que alguien que se dedique a atender la recepción de un hotel, que alguien pues, que sea piloto y vuele un avión, ¿no? Entonces, mientras no haya el suficiente número de vacunas para vacunar a mi década de edad, pues me tendré que esperar y usar todo lo que estoy usando para protegerme, el cubreboca, la sana distancia,
las gafas protectoras. Entonces, así como yo, pues ustedes también van a tener que esperar, no hay mucho que alegar. Mejor que vacunen a los que se mueren 3 a 5 veces más, que son los mayores de 65 años, Claro. por supuesto, es ético. Y a los que están ahí en los hospitales, mis compañeros atendiendo y que se están muriendo más que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Y que si nos Exacto. ponemos mal, pues imagínate, nadie nos va a salvar. Exacto. Doctor, y por último, ¿qué le diría a esos viajeros? Porque ahorita se ha soltado un boom de tantas pruebas rápidas, ya los hoteles las facilitan, en aeropuertos ya hay módulos y demás, pero ¿qué les diría para que tengan cuidado porque han surgido pruebas falsas? Miren, yo les diría que procuren acercarse a instituciones de renombre, ¿no? Por ejemplo, si la clínica del viajero de la UNAM tiene más de 10 años trabajando con los viajeros internacionales, es la universidad, nuestra máxima casa de estudios, es una institución seria y tiene ya un módulo en el aeropuerto, pues no se confundan, ¿no? O sea, es más que evidente a dónde acudir. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo del prestigio que tiene la UNAM, a través de la Facultad de Medicina, es líder para montar el hospital más grande del mundo en estos momentos que atiende casos de COVID, que es la unidad temporal Citibanamex. Tiene más de 600 camas llenas de puras personas con COVID. Es el hospital más grande del mundo y una de las terapias intensivas más grandes también. Entonces, ese es el prestigio y la experiencia que tenemos. Abrir un Tenemos módulo desde abril del 2020 operando un centro de diagnóstico COVID, entonces para viajeros. Entonces ya llevamos más de un año, casi un año, tratando a viajeros y pruebas. Ahora, de pruebas rápidas, pues también necesitamos que nos garanticen la bioseguridad y biocustodia. Y las instituciones serias son las que ya tienen comprometidos recursos para poder garantizar esta bioseguridad y biocustodia. Si 1 a 3 de cada 100 viajeros va a salir positivo y puede estar al lado mío tomándose la prueba rápida, o sea, necesito ciertas barreras físicas, distancia, que el personal esté desinfectando toda el área, un área bien ventilada, sin techo, ¿no? Para garantizar que no me vaya a contagiar. Claro. Entonces nos debemos de fijar en todo eso. Y ustedes pueden hacer un ejercicio en los módulos de la Terminal 2 que están ahorita y nada más dense cuenta de los protocolos de bioseguridad y de biocustodia. Claro. Doctor, ¿y habría la posibilidad que se instalaran otros módulos, otros laboratorios en aeropuertos del interior de la República? Si nos lo piden, por supuesto. Si las aerolíneas, si los aeropuertos internacionales de nuestro país le piden a la Clínica del Viajero de la UNAM que instalemos un módulo, nosotros tenemos completa capacidad de hacerlo. Ok. Nada más para finalizar, no sé si quiere agregar algo más y si nos dice por favor los horarios y los costos que tienen. Bueno, el mensaje que me gustaría que se lleven los viajeros es que no coman ansias, sean pacientes, sean prudentes. Recordemos que estamos en una crisis sanitaria, es algo muy serio y todos y cada uno de nosotros, aunque seamos jóvenes, tenemos una responsabilidad para generar y promover el bienestar colectivo, una responsabilidad individual. Prioricemos aquellos viajes que sean realmente esenciales en esta temporada. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos vivido este momento de crisis y no podemos dejarlo pasar desapercibido, debemos de ser conscientes y responsables. Y bueno, los horarios de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, del Centro de Diagnóstico COVID en la terminal aérea, es de 4 de la mañana a 7 de la noche todos los días del año y de la semana, de lunes a domingo. Y bueno, no se olviden de visitar nuestro sitio web, ahí pueden encontrar todo el WhatsApp para podernos escribir, nuestras redes sociales, todo lo encuentran en el sitio web de la UNAM, que es clínicadeviajero.unam.mx. A través del WhatsApp pueden hacer la cita, ¿se necesita ¿Sí? cita o puede llegar uno así? Normalmente para la toma de muestras en el aeropuerto, la de muestras rápidas, pruebas rápidas, no se necesita hacer cita.
les recomiendo que paguen a distancia. El portal tiene un portal de pago. Es obviamente mucho mejor pagar con anticipación y de manera digital a pagar físicamente, porque así disminuye nuestra interacción, ¿no? Y nuestro riesgo. En el sitio está la cantidad, ¿verdad? Ya sea para antígenos y para PCR. En el sitio está la cantidad, 750 pesos para las pruebas rápidas de antígeno, 2.500 a 3.000, dependiendo el centro de toma de muestras para la PCR. Se entregan con 24 horas las PCR, las de antígenos se entregan en 10 a 15 minutos. Y el WhatsApp, en el WhatsApp, que lo pueden encontrar en el sitio web, pueden hacer la cita, pueden solicitar orientación, pueden solicitar apoyo o incluso también citas para Clínica del Viajero, la consulta previaje en aquellos viajeros que van a hacer itinerarios especiales. Ok. Pues muchas gracias, doctor, otra vez por estar con nosotros. Cualquier cosa estamos a sus órdenes y nos gustaría seguir platicando con usted para que nos vaya ampliando y para que nos dé las buenas noticias de que ya hay más módulos en aeropuertos del interior. Pues sí, Gracias. pues nada más que se animen, ¿no? Los aeropuertos. Pues muchas gracias, doctor. Hasta luego. No, pues muchas gracias a ti, Guille. Saludos a ti, saludos al auditorio y bonito día.